Dios es bueno, misericordioso y lleno de amor, pero también es justo. Y aunque su compasión no tiene límites, hubo un día en que el cielo se dividió. Lucifer, el más hermoso de la creación celestial, se llenó de orgullo y arrastró con él a una tercera parte de los ángeles. Su destino quedó sellado para siempre, sin redención posible. Pero mientras ellos cayeron sin perdón, a la humanidad Dios le extendió su gracia. ¿Por qué? La respuesta revela la perfecta justicia y el incomparable amor de Dios por el ser humano. La Biblia nos enseña que antes de que el hombre existiera, Dios ya había creado a los ángeles. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo, esto da a entender que Dios creó todo en un solo acto, en un instante. Algunos eruditos y rabinos llaman a este momento el día cero, porque en los días siguientes Dios no volvió a crear desde la nada, sino que organizó lo que ya había hecho. En ese día cero, todo el universo espiritual y material fue traído a la existencia. Y eso incluye a los ángeles. El libro de Job, capítulo 38, versículo 4 al 7, lo confirma cuando Dios pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. En este contexto, las estrellas y los hijos de Dios se refieren a los ángeles, quienes ya existían cuando Dios puso los cimientos del mundo. Fueron testigos de su poder creativo y de su gloria. Ahora bien, los ángeles no son como nosotros, no viven en un proceso de maduración ni atraviesan etapas donde puedan aprender del error. Fueron creados en la presencia directa de Dios, contemplando su gloria y entendiendo perfectamente su santidad. No conocen la ignorancia ni la confusión como la experimenta el ser humano. Su conocimiento acerca de Dios fue completo desde el principio. Y entre ellos, uno sobresalía sobre todos los demás, Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. En Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 15, menciona que fue creado como un querubín grande y protector, lleno de belleza y sabiduría. Sus vestiduras eran adornadas con toda clase de piedras preciosas, y mencionado como el sello de la perfección hasta que se halló en él maldad. Pese a que Lucifer fue creado perfecto, su corazón se llenó de orgullo. En Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14, usa un lenguaje poético para describir su caída. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El problema no fue la falta de conocimiento, sino exceso de soberbia. Lucifer conocía quién era Dios, conocía su gloria y su poder, y aún así decidió rebelarse. Y junto a él, muchos ángeles lo siguieron. Ellos también decidieron abandonar la morada que Dios les había asignado. La escritura no detalla cuántos fueron, pero más adelante, el libro de Apocalipsis nos ofrece una imagen simbólica que muchos intérpretes han relacionado con esta rebelión. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. En la escritura, las estrellas con frecuencia representan a los ángeles, como leímos anteriormente en Job capítulo 38, verso 7. Por eso, muchos entienden que esta escena no describe un evento astronómico literal, sino una representación de la rebelión angelical, donde un tercio de los ángeles eligió elegir a Satanás en su orgullo. No se trata de una cifra matemática ni una descripción cronológica, sino de un lenguaje profético que muestra la magnitud de aquella caída. Una parte del cielo se rebeló contra su creador. En Judas capítulo 1 verso 6 lo leemos con claridad. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Este texto es revelador. Los ángeles tenían su lugar en la presencia de Dios, pero decidieron dejarlo. Mientras Jesús dijo que en el cielo hay muchas moradas preparadas para los suyos, estos seres espirituales renunciaron voluntariamente a la suya. Por eso, su pecado fue diferente. No fue producto de la tentación ni de la ignorancia, sino una decisión consciente y definitiva. Ellos conocían la santidad de Dios y aún así eligieron rebelarse. Y esa es una de las razones por las que Dios no los perdonó, porque Dios no pasa por alto el pecado sin razón. La misericordia no anula la santidad ni la justicia divina. El juicio de Dios fue justo y necesario. Cuanto mayor es el conocimiento de la verdad, más severa es la consecuencia de rechazarla. Jesús lo enseñó en Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48, cuando habla en la parábola del mayordomo infiel, que conociendo la voluntad de su Señor, si no la obedece, tiene como consecuencia mucho castigo. Y en Hebreos capítulo 6, desde los versos 4 al 6, nos muestra un paralelo humano, enseñando que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, si recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Cuando el creyente rechaza la verdad con pleno entendimiento, crucifica para sí mismo nuevamente a Jesucristo. Y esto fue exactamente lo que hicieron los ángeles caídos, es decir, se rebelaron con conocimiento absoluto de quién era Dios. Incluso hoy reconocen la autoridad de Cristo, como en Mateo capítulo 8, versículo 29. Cuando los demonios clamaron, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos reconocen a Jesús, pero no lo aman ni se arrepienten. Su temor no nace del respeto, sino del juicio que saben que les espera. Así quedó sellado su vestido, sin redención y sin segunda oportunidad. No porque Dios sea injusto, sino porque quien conoce perfectamente a Dios y aún así se levanta contra él, no puede alegar ignorancia ni pedir misericordia. Su condena no fue un exceso, fue justicia pura.
La segunda razón por la que Dios no perdona a los ángeles caídos es porque no diseñó un plan de salvación para ellos. En Hebreos capítulo 2, verso 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cristo no tomó naturaleza angelical, tomó naturaleza humana. Esto es clave para entender por qué Dios no ofreció redención a los ángeles caídos. Los ángeles fueron creados como hijos de Dios en el sentido de que proceden directamente de su creación, reflejan su poder y ejecutan su voluntad. Como leímos previamente en Job capítulo 38, verso 7, se los llama así, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Sin embargo, esa filiación no era de relación personal ni de redención, sino de posición y función. Fueron creados como siervos y mensajeros en el orden celestial, pero no como hijos adoptivos en una relación de pacto. El hombre, en cambio, fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y aunque cayó por el pecado, Dios dispuso un plan de rescate, uno que no se basaba solo en justicia, sino también en amor y redención. Jesús no asumió forma de ángel, sino de hombre. Se manifestó en carne, vivió entre nosotros y derramó su sangre por nuestra salvación. No había cruz para los ángeles, no había mediador, ni sacrificio de expiación por su rebelión. Su juicio fue inmediato y definitivo, porque no existía en ellos posibilidad de arrepentimiento ni de redención. De hecho, Satanás y sus ángeles siguen activos en su rebelión. En Apocalipsis capítulo 12, verso 9, el texto bíblico lo describe como aquel que engaña al mundo entero. Y en 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, lo muestra como el león rugiente que busca a quien devorar. Es decir, no buscan reconciliación, no desean volver al Creador. Su orgullo los mantiene en guerra contra Dios. Y en Santiago capítulo 2, verso 19, lo resume de una forma impactante. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos creen, pero no aman. Reconocen quién es Jesús, pero no se someten. El arrepentimiento verdadero nace de un corazón quebrantado, y ellos ya no lo tienen. Incluso en el libro de Job, cuando Satanás se presenta ante Dios, no lo hace para pedir perdón, sino para acusar a los fieles. De hecho, de forma más clara, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en el verso 10, usted puede encontrar que una vez Satanás es arrojado del cielo, uno de los ángeles clama diciendo, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Eso demuestra que su naturaleza quedó fijada en la rebelión. Su elección fue definitiva. En cambio, Dios escogió mostrar su misericordia al ser humano. En Romanos capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que los ángeles perdieron para siempre, usted y yo lo recibimos por gracia. Este contraste debería hacernos meditar, pero también hacernos adorar al Señor, porque el mismo Dios que juzgó a los ángeles caídos con justicia, decidió abrazarnos con gracia. Ellos conocieron su poder y juicio, pero usted puede conocer su amor. Ellos conocieron su gloria, pero usted ha sido invitado a compartirla a través de Jesucristo. Todo esto nos deja una verdad poderosa. Lo que los ángeles perdieron, usted aún puede recibirlo. Ellos abandonaron su morada, su privilegio y su comunión con Dios. Usted, en cambio, ha sido invitado a habitar en su presencia por la eternidad. Mientras ellos están destinados a la condenación, Dios le ofrece la oportunidad de arrepentirse. El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para usted. Pero si rechaza la gracia, terminará en un lugar que nunca fue hecho para el ser humano. Ese contraste revela la magnitud de la misericordia divina. Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron, porque su decisión fue definitiva. Pero sí extiende su gracia a quienes alguna vez también lo rechazaron. No desperdicie esa oportunidad. Aún hay tiempo para reconciliarse con Dios. Recuerde que los ángeles fueron creados para servir, no para ser redimidos. Pero usted fue creado para amar y ser amado por Dios. La redención no fue diseñada para seres perfectos, sino para corazones que reconocen su necesidad. Por eso, mientras ellos fueron apartados para juicio, usted ha sido llamada para la salvación. Y aquí está lo más glorioso. Aún los ángeles que nunca han experimentado la gracia, anhelan comprender el misterio de la redención. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 12, el apóstol dice que anhelan mirar estas cosas. Ellos sirven a Dios día y noche, pero no conocen lo que es ser perdonado, ni entenderán jamás lo que significa ser redimido por la sangre de Cristo. Además, ellos ven cómo el Dios Santo, al que sirven con temor, ahora habita en los corazones de los hombres por medio del Espíritu Santo. Ellos no pueden comprender del todo este misterio, pero usted lo puede vivir cada día. Piensa en esto. Los ángeles sirven a Dios sin haber probado su perdón. Pero tal vez usted que mira este video lo sirve porque fue alcanzado por su misericordia. Ellos lo adoran desde el cielo. Usted puede adorarlo desde un corazón transformado por la gracia. Ellos lo contemplan en majestad, pero usted lo conoce como su Padre. Por eso, la salvación no solo es un regalo, es un llamado a vivir en gratitud, a caminar en santidad y a reflejar en esta tierra la gloria del Dios que decidió salvar. Que esta verdad lo lleve a valorar la cruz, a abrazar la gracia y a vivir con gratitud delante de aquel que decidió perdonar lo que parecía imperdonable. Y ojalá meditáramos en esto.
Si los ángeles sirven a Dios sin haber experimentado su perdón, ¿cuánto más deberíamos nosotros, que hemos sido rescatados por su gracia y misericordia? Que el Señor nos conceda vivir para su gloria, adorarlo con todo el corazón y cumplir el propósito para el cual fuimos salvados. Porque a diferencia de ellos, nosotros tenemos algo que ningún ángel caído podrá temer jamás: el testimonio vivo de haber sido perdonados por el amor de Dios. Si este video te hizo reflexionar sobre la justicia y la gracia de Dios, no te pierdas el video anterior de esta serie. Descubre cómo identificar pecados modernos que la Biblia no menciona y cómo vencerlos en tu vida diaria. Haz clic ahora y aprende pasos prácticos que pueden transformar tu vida y ayudarte a caminar en verdadera libertad con Cristo.